es virtual, esto es ritual, esto es místico, esto es expresividad, esto es error, esto es humano, esto es parte de rituales, parte de sacralizar los momentos. Terry Araujo es un bailarín y coreógrafo de danza contemporánea ecuatoriano con más de 30 años de trayectoria artística. Es una figura central del Frente de Danza Independiente de Quito, institución con la que ha creado, producido y presentado más de 100 obras coreográficas, muchas de ellas exhibidas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Terry, muchas gracias por recibirnos en este espacio. Somos estudiantes de la carrera de danza de la Universidad Central y vamos a realizar una entrevista. Queríamos agradecerte también por tu trabajo como bailarín, coreógrafo y director del Frente de Danza Independiente. Desde ese lugar nos gustaría profundizar en aspectos de su trayectoria que no siempre están escritos o documentados. Como primera pregunta sería, ¿quién es Terry Araujo más allá del escenario? Muchas gracias por venir acá a este espacio del Frente de Danza Independiente. Es un espacio mítico, emblemático para las artes escénicas en Quito, en el Ecuador y en Latinoamérica. Yo soy una persona inquieta, que busca siempre hacer cosas dentro de mi ámbito profesional, dentro de la danza, y fuera de la danza. Me gusta caminar mucho, me gusta leer bastante, escuchar música, también me gusta mucho el fútbol y nada, me gusta cocinar muchísimo también. Eso. Okay. Y desde ahí, ¿cuál sería su primer acercamiento a la danza contemporánea? La primera vez que tomé una clase de danza van a ser 40 años, en octubre de este 2026, en la escuela del Frente de Danza Independiente, que quedaba en la calle Tarqui, en un edificio que se llamaba 0049, así se llamaba la agencia de viajes propietaria del edificio. Esto fue hace 40 años. ¿Quién fue su primera docente? Mi primera docente fue Loana Choes. Okay. ¿Quiénes han sido dentro de este camino en la danza sus referentes o maestros que han dejado un importante legado en su trayectoria como bailarín? Por suerte está vivo Wilson Pico, Clever Viera se nos fue. Yo tuve muy buenos maestros, los dos que acabo de nombrar, más May Scremi, también Ron Brown cuando viajé a Estados Unidos, y Alan Scremin también, Marcelo Murriagui, como no, más que un maestro, es un amigo, es un compañero, casi un hermano de vida, de profesión. Okay. ¿Y cómo ha influido sus técnicas ahora en su lenguaje y expresión con la danza? Mi formación es bastante ecléctica. Cuando yo empecé la danza contemporánea, el trabajo corporal era mal visto para hombres, para mujeres también, siempre y cuando no sea el trabajo corporal para el ballet clásico. Estaba bien ser una bailarina clásica porque correspondía a un estatus social distinto, pero ser un bailarín varón de danza contemporánea era inaudito. La sociedad no estaba preparada para eso. A pesar de que existían algunos grupos de danza independiente y a pesar de que existía la compañía de danza y el Instituto Nacional de Danza, esta profesión no era muy popular. Estábamos muy lejos de lo que se ha alcanzado ahora para visibilizar el trabajo de la expresión corporal de la danza contemporánea y del ballet clásico. Entonces, partiendo desde allí, la formación que recibieron mis maestros es primero de ballet clásico con Wilson Pico, todos ballet clásico, ballet, May Ovalán Scremi también, y se han formado también con técnicas mixtas porque han sido inquietos, han sido curiosos, han sido investigadores, y esas pasiones, esas bondades que tenían ellos nos contagiaron a nosotros, sus alumnos, para seguir este mismo camino de buscar, de investigar, de descubrir, de equivocarnos,
cómo nuestro cuerpo recibe mejor la técnica que estábamos trabajando en esos tiempos. Puede ser que era Limón o Graham, que también recibíamos talleres de danza Graham, de Limón, de Laban. Con Wilson aprendíamos un lenguaje personal y propio de danzar y de expresarnos. Y con Clever Viera era Francis Limón, sí. También Graham con Talia Falconi. Y así fue bastante ecléctica. También hicimos ballet clásico, ballet, yo hice ballet en el Instituto Nacional de Danza. Sí. ¿Y qué es lo que lo llevó a decidir hacer de la danza su camino de vida y su profesión? Realmente me atrapó, la danza me atrapó ya grande, cuando tenía 21 años. Mi primera clase de danza fue cuando tenía 21 años con la maestra Luana Choes. Luego de esta primera clase no volví, sino después de un mes o 2 meses a retomar la segunda clase porque me asusté, porque nunca había estado en una sala de danza, nunca había visto tanta gente junta haciendo lo mismo, y sobre todo chicas, todas eran mujeres. Entonces, como siempre le he dicho, la primera vez que tomé una clase de danza salí asustado, porque no sabía a lo que me enfrentaba. Y luego de 2 meses regresé, porque algo en mi interior me llamaba, me decía, o me murmuraba, me susurraba en mi inconsciente, en mi memoria corporal, porque desde ese tiempo yo siento que se abrió un poco mi memoria corporal, porque a partir de esa clase yo siempre caminaba como la profesora nos decía que tenemos que caminar, sin mirar al piso, vertical, y casi con los brazos en preparatoria, para ir del trabajo a la casa o de la casa al parque. Siempre caminaba como muy vertical, con una posición anatómicamente correcta. Entonces eso estaba en mí y me buscaba ese llamado de la expresión corporal. Después de 2 meses regresé y ya me quedé. La decisión no fue fácil, porque yo trabajaba en un frigorífico vendiendo carne y deshuesando reses, y esto lo hacía para poder ayudar a mi familia con la economía de la casa. Cuando ya decidí tomar clases y aprender a bailar y hacer de la danza mi camino de vida, tuve que dejar mi casa y tuve que dejar mi casa y dejar el trabajo, porque el trabajo era demandante. Yo trabajaba todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche, inclusive los domingos, que era de 8 a 6 de la tarde, con 2 horas diarias para almorzar. Y la primera clase que tomé fue pidiendo autorización al lugar donde trabajaba para que me dejen almorzar de 3 a 5 de la tarde, porque las clases eran de 3 a 4 y media. Y nada, entonces cuando decidí, tuve que dejar el trabajo, tuve que dejar la casa. Hablé con los maestros, me dijeron: puedes tomar las clases que quieras, no te vamos a cobrar, pero debes hacer el compromiso, debes tener el compromiso y darnos tus palabras que vas a venir, que no te vas a ir. Y claro, así fue. Desde ahí nunca falté a una clase, siempre estuve de la mano con la danza. ¿Cómo describiría la condición sociopolítica en la que se desarrolló como bailarín? Era muy dura para las artes escénicas, porque estábamos en un contexto de dictaduras en América del Sur, y todo el arte estaba enfocado hacia un cambio social, ¿sí? Entonces vivíamos y trabajábamos para hacer ese cambio, para tener un futuro mejor, para que la gente tenga igualdad de condiciones, y hacerlo esto por medio de las artes escénicas, por medio del teatro, la danza que era inentendible, ambigua. Hasta ahora es ambigua, ahora más ahora es más ambigua que antes. Antes nos expresábamos con técnicas, con búsquedas personales de expresarnos corporalmente. Pero bueno,
Me acuerdo que estábamos entrando al gobierno de Febres Cordero. Esto fue en el 84. Sí, sí, desde el 84 hasta el 88. Habíamos pasado de, de la dictadura, que no fue dictadura de Rodríguez Lara. Luego vino el triunvirato, y luego vinieron elecciones populares, democráticas, del 78. Ahí en las calles lo hacíamos como un acto de protesta, más que de visibilizar el trabajo de la danza. Era un acto de protesta, acompañamiento a las protestas de movimientos obreros, de movimientos artísticos, que salíamos a protestar y a luchar para que los gobiernos de derecha cambiaran, para que el Plan Cóndor se extinguiera, para que tengamos una democracia más participativa, para que tengamos una redistribución de la riqueza equitativa. Para eso salíamos a las calles. Éramos parte de las movilizaciones, parte de las marchas, parte de las huelgas. Había momentos en que se habían paros nacionales en las universidades, en las centrales de trabajadores, donde íbamos nosotros y bailábamos, para decir que nosotros estamos con los obreros, que nosotros estamos con los desposeídos, que cuenten con nosotros para esta lucha, porque nuestro arte es político ante todo. Esa es la razón principal por la que salíamos a las calles. Luego, cuando llegaron los 90, no teníamos espacios donde bailar, había solamente el Teatro Nacional Sucre, el Teatro Prometeo, para presentar espectáculos de danza o de ballet o de música sinfónica. Nosotros no teníamos mucho acceso a esto. Había también un teatro en la UNP, en el edificio de la UNP, donde hicimos 2 estrenos, que era La vida del ahorcado. La Linares se estrenó en el Teatro Sucre. La vida del ahorcado lo estrenamos en la UNP. Pero luego nosotros, en el espacio que teníamos en el edificio de la 0049, inauguramos también una sala de artes escénicas que se llamaba José Limón, Sala de Artes Escénicas José Limón, que era una sala muy alternativa para presentar nuestras propias creaciones y para hacer nuestros propios trabajos y convocar a los artistas que habían en Quito, de pintura, de música, de teatro, de danza, para que se juntaran y hacer vigilias creativas, pasar toda la noche ahí pintando, haciendo música, haciendo danza experimental. Entonces, este escenario era bastante particular porque era una especie de lo que veía el público de la izquierda no era lo mismo que veía el público de la derecha, pese a que el espectáculo era el mismo, porque había una pared en la mitad. Entonces nos inventamos un montón de estrategias para poder difundir nuestro trabajo. Luego hicimos un trabajo de búsqueda actoral con el Grupo Ensamblaje de Colombia, con los cuales hicimos La Comparsa por la Vida, y con este trabajo fuimos a Colombia para dar una voz para que el gobierno no siguiera matando gente en Colombia, no hubiera más víctimas. Después hicimos el trabajo al aire libre. Eso sí fue muy estratégico, porque nos quedamos sin espacios y no teníamos dinero para contratar teatros, pero teníamos la necesidad de seguir bailando y de seguir creando. Entonces decidimos terminar lo que empezamos. Habíamos empezado el montaje de La Tempestad de William Shakespeare para ser presentado en la Sala José Limón, pero como ya no teníamos el espacio, no nos iban a parar tampoco. Entonces salimos al Ejido. En el Parque del Ejido armamos, en un claro que hay en el Parque del Ejido, muy grande, que hay árboles alrededor. Entonces alrededor de los árboles atamos cuerdas que cerraban el espacio, y luego pusimos banderines de muchos colores de plástico, y luego tiramos unas cuerdas hacia el cielo que sostenían 2 cañas guadúas que sostenían un trapecio, y al fondo había una carpa, que era el único espacio cerrado que había, que era el camerino. Esto era la estructura de un circo. Entonces hicimos el circo invisible, y ahí nos pasamos 4 meses, todos los días, de lunes a viernes, durmiendo en el parque, turnándonos para irnos
a bañarnos y cambiarnos de ropa, los que teníamos donde hacerlo, los que no, lo hacíamos ahí mismo, creando La Tempestad de Shakespeare, creando la obra. Entonces el público, que es el público muy popular que pasaba por el ejido, miraba el proceso de creación. Sí, así es que hay una manera de crear público, como ahora dicen, hay que crear nuevos públicos. Esa era la manera de crear público, haciendo en el lugar, in situ, para que la gente que no tenía acceso, que no sabía qué eran las artes escénicas, pasara y mirara por un momento y no sé, y se diera cuenta que hay otras posibilidades de vida, de expresión. Cuando terminamos La Tempestad, hicimos un mes de temporada, se acabó todo, quemamos todo, lo redujimos a ceniza y seguimos bailando, seguimos haciendo clases. Como no teníamos espacios, ahí mismo en el ejido, todos los días hacíamos clases y todos los días nos quedábamos ensayando, que no sé, cualquier cosa. Ya no podíamos estar en el ejido porque el municipio dijo que ya no, que ya. Nos digo, fuimos a La Carolina, después fuimos al bosque que queda por el sur de Quito, luego fuimos a la concentración deportiva de Pichincha, ahí hay una piscina abandonada, ahí hacíamos clases y ensayábamos. Luego fuimos al Hospital Militar Antiguo, que ahora es el CAC, Centro de Arte Contemporáneo, que nos habían prometido un ala de ese edificio para nosotros, porque nos lo merecíamos. Pero antes pasaron muchas cosas antes de ir allá, antes de ir al antiguo hospital militar. Hicimos muchos proyectos para conseguir espacios decentes, para adecuar espacios para que más gente se acerque a la danza contemporánea. Y por ahí hicimos los planos para la restauración del Centro Cultural Mama Cuchara. Esto lo hicimos en la alcaldía de Rodrigo Paz. Nos había prometido que sí, que la restauración de la antigua clínica Pasteur iba a ser para el Frente de Danza Independiente, para el Grupo Cine y para el Mala Hierba, que contratemos un arquitecto y que él elabore los planos de reconstrucción de acuerdo a las necesidades que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué necesidades teníamos? Espacio escénico, espacios para trabajar la danza contemporánea, salas grandes, un patio, espacio para trabajar ensayos de teatro, espacios para el Grupo Cine, para que haga su laboratorio de edición y musicalización de sus productos, un espacio para recibir a personas invitadas a que vengan a dar talleres o convivencias, que era como una especie de hotel. ¿Qué dificultades enfrentaban los bailarines y coreógrafos en ese tiempo histórico? Todas. Ya, ¿por qué? Todas, o sea, faltas de espacio, falta de dinero, falta de entendimiento de las autoridades, del público, todo estaba en nuestro contra. Pese a eso lo hicimos todo, pese a eso conseguimos hacer espectáculos al aire libre porque no teníamos espacios para presentarlos y los hicimos muchos. Invadir el espacio escénico alternativo, las plazas, las piscinas, las piletas, las iglesias era parte de nuestra naturaleza, nuestra naturaleza creativa. De todas aquellas funciones, obras que hacían de manera independiente, ¿cuál ha sido la que ha marcado profundamente su camino? ¿O cuáles han sido? No podía decir una. Dentro de los espacios escénicos no convencionales, Contravías, indudablemente. Contravías es una obra que la presentamos durante un mes en el antiguo terminal terrestre del Cumandá. Era una obra bellísima que trataba sobre la migración con personajes de ensueño. Es La Tempestad, obviamente. Nuestro trabajo en las calles de Quito con coreografías de corto formato y con un grupo de gente principiante aventurándose a hacer un trabajo experimental en las calles, no solo de Quito, sino de Santo Domingo, de toda la provincia de Esmeraldas. Fue una aventura muy bonita donde salimos varios jóvenes
a trabajar en las calles, bailando, enseñando lo que hacíamos en provincias, en comunidades. Lo chévere de esto era que si no bailabas, no comías y no podías dormir en un sitio decente y no podías desplazarte al otro lugar donde tenías que ir a bailar. Nos habíamos propuesto eso y bueno, lo hicimos durante 2 meses. Otra obra para espacios convencionales puede ser la Linares, que también se hizo, es la primera coreografía que hizo el Frente de Danza Independiente, Las Vendas de Clever Viera. Okay. Hablando de todo ¿qué importancia tiene para usted la transmisión de saberes en la danza contemporánea? La transmisión de saberes, es importantísimo que las personas se enteren de lo que se trata, lo que están viendo, lo que están haciendo, lo que están mirando y lo que van a hacer. Entonces, para esto es necesario tener como una buena pedagogía y debe existir como la trayectoria de alguien que tenga algo que decir para que se pare frente a otras personas y transmita esos conocimientos. ¿Cuál cree que sea un mensaje que usted nos pueda dejar a nosotros como bailarines de danza contemporánea que vamos a salir a trabajar de esta profesión? No dejen nunca de soñar, no dejen que pase un solo instante sin haber aprendido algo. No se permitan el silencio, expresen lo que sienten, piensen que en ustedes está el futuro y que tienen que afrontarlo con orgullo y con coraje. No dejen que la vida les pase sin que la vivan.